Gloria a Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. En este servicio dominical estamos aquí para que el Señor nos ministre, amén. Esta es la segunda semana del tiempo de Adviento donde esperamos con anticipación, ¿verdad?, la venida del Señor al mundo, donde Él nació en Belén hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero aún ahora vive y vive para siempre, dice la palabra de Dios. Esta mañana estamos hablando acerca de la segunda semana de Adviento. Es la semana de paz. Y leímos ya el versículo esta mañana de iniciar, ¿verdad?, del Señor Jesús en Juan capítulo 14 y verso 27. Pero quiero que abra conmigo su Biblia, Juan capítulo 16, la semana de paz. Y enfocamos este tema, ¿verdad?, en la vida del Señor, que Él vino a traernos paz. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Y la palabra shalom significa integridad o bienestar. Entonces, cuando alguien usa esa palabra, está deseando a la persona, ¿verdad?, una integridad de vida o un bienestar en su vida. Es una palabra muy conocida. Entre los judíos se usa la palabra shalom, paz. En Juan capítulo 16 y el verso 26, vamos a empezar aquí. El Señor dice aquí: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y Jesús está hablando con sus discípulos en este momento: porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y luego en el verso 33 dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, esta mañana te damos gracias por tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos has dado, que tú has depositado en nuestro espíritu. Al causarnos, Señor, un nuevo nacimiento, ahora tenemos una relación contigo que entra, como dice tu palabra, detrás del velo. Ya no estamos velados, ya no estamos separados de ti. Te damos gracias, Padre, en este momento, que tu palabra traerá a nosotros, Señor, una estabilidad de vida. Que tu palabra, Señor, nos dará un ánimo que todos necesitamos al vivir en un mundo caído. Pero aún, Señor, en medio de las tinieblas, tú dijiste que tendríamos paz porque nuestra paz se encuentra en ti. Te damos gracias, Señor, que aunque en el mundo tendremos aflicción, hemos encontrado esa paz en Cristo que solo tú puedes darnos. Que tú puedes, Señor, ayudarnos para vivir una vida, Señor, que te agrada a ti en todo momento. Te damos gracias esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ministranos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay un clamor en el mundo hoy por paz? Por todos lados la gente busca paz, desde los viejos hasta los enfermos, ¿verdad? Los desvalidos, los prisioneros, los niños abandonados, todos buscan paz. Incluso aquellos también que están más acomodados, que son influyentes quizá en el mundo, quizá a veces hasta la gente más rica, ¿verdad? Y aún los pueblos, las naciones buscan la paz, porque perdón, no hay nada que pueda darnos la paz que solamente Dios puede traernos. No importa que tengamos cosa material o no tengamos cosas materiales. No importa que tengamos familia o que estemos, ¿verdad?, desvalidos o abandonados. Todos necesitamos paz. Diga conmigo: la paz de Dios es para nosotros. Ahora, en Marcos capítulo 13, el Señor nos dijo aquí que en Él tendríamos paz. Y al mismo momento nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y aquí en Marcos capítulo 13, vamos a empezar el verso 5. Marcos 13, verso 5. Dijo Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Note que el Señor dice aquí que en el mundo habrá toda clase de cosas que van a robarle al mundo la paz, como son las guerras, sabemos, ¿verdad? Las situaciones que vienen a través de las guerras, donde se levanta reino contra reino. Dice, habrá hambres, habrá alborotos. Pero dice el Señor, estos son simplemente los principios de los dolores. O sea que es nada más aquello que es menester que venga antes de la venida del Señor, porque vemos que en el mundo, entre más nos acercamos a la venida del Señor, más alboroto hay en el mundo, ¿verdad? Más conflictos hay en el mundo. Y Jesús aquí nos habla acerca de esta falta de paz en el mundo. Y dijo, y no se turbe vuestro corazón, porque estas cosas es menester que sucedan. Estas cosas es menester que vengan, porque antes de la venida del Señor, la situación en el mundo se pondrá peor. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene fuente de paz, una paz estable, una paz que sostiene. Y el reino de Jesucristo es el único, la Biblia nos dice, que va a traer la paz a un mundo fatigado, a un mundo cansado. En Daniel capítulo 2 y el verso 44, leemos que en los días, dijo el profeta Daniel, de estos reyes, los reyes que existirán en ese tiempo, los imperios, ¿verdad? Históricos que vendrán. Dice, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aleluya. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Note, el reino de Dios se levantará y jamás será destruido. Este es el reino que la Biblia nos dice traerá la paz que va a perdurar en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes. Dice la Biblia en Apocalipsis 19:16 y en 1 Timoteo 6:15, y Señor de señores. Él es el que va a traer a levantar este reino que nunca será destruido. Pero ¿a qué se debe entonces la falta de paz mundial? Sí, todos deseamos la paz, no importa quién seamos. Todos queremos vivir en paz. Queremos vivir sin falta de conflicto. No queremos vivir, ¿verdad?, atribulados. No queremos estar molestos de ninguna manera. Queremos vivir en paz. ¿Por qué es entonces que el mundo carece y le falta la paz? Como dije al iniciar, los pueblos buscan la paz, ¿verdad? La gente busca la paz. Todos buscan estar en paz, pero no lo pueden alcanzar. O sea, una paz que perdura, no la pueden alcanzar. En Romanos capítulo 5 y el verso 12, la Biblia nos dice la razón por la cual la paz en el mundo no existe. Romanos capítulo 5 y verso 12, vamos al verso 12. Pablo escribe, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Note, el pecado entró por Adán, el pecado entró por el hombre en su desobediencia a Dios y por el pecado, dice, vino también la muerte, o sea, aquello que destruyó la creación de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es el que trajo al mundo todas las cosas que lo fatigan, que lo destruyen. Todo aquello que quita y roba la paz, el pecado entró al mundo. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol que Él les había prohibido, porque el día que comieres de él, ciertamente, ¿qué dijo? Morirás. Y ellos desobedecieron a Dios, pensando que a lo mejor ellos sabían mejor que Dios, pero al hacerlo, perdieron la paz que ellos tenían con Dios. Y de hecho ahí es donde inició la pérdida de la paz. El pecado entró al mundo
y con el pecado vinieron todos los males que ahora, ¿verdad?, atacan a la humanidad. El mundo entero asolado a través de la historia de la humanidad. Vemos la destrucción de naciones, de imperios, de personas, porque el pecado que entró al mundo eliminó la paz que Dios había dado a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Vamos a Isaías capítulo 48. Ahora Jesús hizo hincapié en su ministerio acerca de la falta de paz para los incrédulos, para los rebeldes. Y sabemos que porque el pecado entró al mundo, todos fuimos afectados, amén, por el pecado. Todos fuimos afectados por las consecuencias que el pecado trajo. Y aquí en el libro de Isaías, el capítulo 48 de Isaías, en el verso 22, Isaías 48 y verso 22. Dice, no hay paz, dice el profeta Isaías, para los malos. No hay ¿qué? Paz para los malos, para los pecadores, el Señor dice. ¿Por qué? Porque cuando la relación entre Adán y Eva se destruyó a causa de la desobediencia, ellos tenían una paz. Ellos estaban en comunión con Dios cuando Él venía a visitarlos en el jardín del Edén. Dice que ellos, ¿verdad?, se deleitaban en la presencia de Dios. Pero cuando desobedecieron, la paz que había entre ellos fue afectada y se destruyó. Y a través del pecado de Adán entró al mundo, como digo, toda la maldad. Y el Señor nos dice que no hay paz para los malvados. No importa en qué situación te encuentres, como digo, con todo provisto o sin nada, la maldad te roba la paz. Y luego en Mateo capítulo 10, verso 34, vamos a leer el 34 al 39. Así que los malos no conocen la paz, los malos no pueden esperar que su vida tenga paz, inclusive en el tiempo de la muerte, una persona que está apartada de Dios muere en terror porque no sabe lo que viene. Hay un temor por la inseguridad de lo que el futuro tiene y muere fuera de paz. En Mateo capítulo 10, verso 34, el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahora, qué tremenda verdad leemos aquí, porque como dije, Jesús es el que va a restaurar la paz al mundo, pero aquí nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. O sea que en la primera venida Jesús no vino a traer la paz al mundo que al finalmente va a venir en su reinado. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión o en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que Jesús está una vez más enfatizando, haciendo hincapié de que la falta de paz para los no creyentes, para los rebeldes, es una realidad. Y Jesús aquí dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice no he venido para traer paz a la tierra? Porque luego ahí en el contexto vemos que empieza a hablar acerca de tomar nuestra cruz y de seguirle, de amarle a Él primero sobre todas las cosas. O sea que es un llamado al discipulado, a seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo es que habrá división entre la familia, habrá división entre las relaciones de personas que quizá son de la misma familia, el padre y la madre contra los hijos, y dice la suegra, ¿verdad?, contra su nuera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, Él trae paz a nuestra vida. Pero la verdad divide a aquellos que no aceptan la verdad. La verdad viene y trae conflicto en contra de aquellos que no quieren recibir la verdad de Dios.
Entonces Jesús dije, cuando yo traigo la verdad, cuando yo vengo a una casa, vengo y traigo división, porque no siempre todos los de esa casa quieren servir al Señor. Quizá usted tenga familia o familiares, ¿verdad? Que usted sirve al Señor, pero ellos no lo sirven. Y quizás cuando se juntan con usted hay cierta incomodidad cuando se empiezan a hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque ellos quizás no quieren oír, no quieren que les hable, no quieren que les diga nada. Y no hay paz. A veces tiene la gente que dejar de hablar mejor para no incomodar más. Pero la paz se ha perdido porque están apartados de Dios. Nosotros podemos tener la paz de Dios y podemos hablar con ellos en paz, pero la verdad le molesta a todos aquellos que no quieren recibirla, que no quieren abrazarla. Por eso el Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea, si tú estás dispuesto a negar a Cristo, a negar tu testimonio, a negar, ¿verdad?, la fe, para no incomodar a alguien, el Señor dijo, no eres digno de mí. Si los amas a ellos más que a mí. Pero hermano, es que entonces hay una inconformidad, no hay paz. Parece que en la familia, ¿verdad?, algunos sirven al Señor, otros no, y no hay paz. Bueno, no habrá paz. Mientras Cristo no sea recibido por toda la familia, no habrá paz en esa área. Reconózcalo y sepa, eso va a suceder. Y Jesús dijo, y si tú amas a ellos más que a mí, no eres digno de mí. Entonces nos da aquí el costo de seguir a Cristo, el costo de ser un discípulo de Jesús. Gracias a Dios que Él trae paz a nuestra vida, pero a veces en esa paz nosotros tendremos que experimentar la falta de paz en la familia porque algunos no quieren recibir la palabra del Señor. Así que Cristo vino para llamarnos a un discipulado que nos cuesta todo, aún nuestra vida. Dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, el que está dispuesto a dar su vida para seguirme a mí, dice, la encontrará, la hallará. Así que Jesús no vino para resolver nuestros conflictos relacionales. Por eso dijo, no pienses que he venido para traer paz. No, cuando vengo a una casa, vengo para traer la verdad. Entonces Jesús principalmente no vino al mundo para resolver nuestros conflictos relacionales. ¿Se acuerda que una vez vino una persona y le dijo al Señor, le dijo, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo? O sea, el hermano había recibido una herencia y como que se estaba quedando toda con ella y el hermano vino a quejarse con Jesús. Y le dijo, mi hermano no quiere compartir la herencia. Dice, Señor, dile que comparta la herencia conmigo. Y Jesús le hizo una pregunta, le dijo, ¿quién me hizo juez y árbitro sobre ustedes? Yo no soy juez, yo no vine para relacionar o para solucionar los problemas y conflictos relacionales. ¿Sabe lo que Jesús vino a hacer? Él vino para salvarnos de lo que causa esas dificultades y es el pecado. Jesús vino para salvarnos de nuestra pecaminosidad. En Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1, Gálatas capítulo 1 y verso 1, dice el apóstol Pablo aquí, dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz. Gracia y ¿qué? Y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se dio por nuestros pecados, ¿verdad? Para librarnos, ¿dónde? Del presente siglo malo. O sea, para sacarnos de la malicia, porque aquí, acuérdense, que no hay paz para los malos. Vino para perdonar nuestros pecados y habiendo perdonado nuestros pecados, aún todavía habrá conflictos en la familia, como dice, porque cuando Jesús viene, Él trae la verdad y la verdad siempre divide de la mentira. De aquellos que no quieren recibir la verdad. Entonces Jesús vino a traer paz a mi vida, perdonando mis pecados. Acuérdense que la paz se perdió cuando entró el pecado al mundo. Adán desobedeció al Señor y vino toda clase de malicia al mundo y eliminó la paz.
Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros somos una vez más dados esta paz. Y note que dice aquí que Él vino a librarnos conforme a la voluntad, verso 4, de nuestro Dios y Padre. O sea que es la voluntad de Dios que nosotros seamos librados del mundo presente, que podamos vivir. No quiere decir que no vamos a tener conflictos, ya lo vimos. El Señor simplemente también nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no estuviéramos turbados en nuestro corazón porque Él ha vencido al mundo. Y muchas veces la paz, como digo, la perdemos en los conflictos relacionales, en la familia. A veces hay desacuerdos, a veces hay, verdad, malentendidos y viene la pérdida de esa paz entre la familia. Pero no tiene que ser así. También entre la familia de la iglesia. A veces hay malentendidos entre los hermanos y perdemos la paz, la comunión el uno con el otro. Pero el Señor quiere que esa paz, una vez más, es la voluntad de Dios, librarnos de la maldad, librarnos del mundo, ¿verdad?, que está bajo las tinieblas. Ahora, quizás tú tengas desacuerdos, conflictos en tu familia. Quizás tengas conflictos con amigos. Pero ¿por qué vienen esos conflictos? Uno es que vengan por causa de la verdad, pero otros conflictos a veces vienen por nuestro egoísmo. A veces somos egoístas y causamos conflictos y perdemos esa paz que Dios quiere que nosotros vivamos. En Santiago capítulo 4, el apóstol Santiago nos habla de esto. En Santiago capítulo 4 y el verso 1, hace dos preguntas aquí. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? Acuérdense que, ¿qué pasa cuando hay guerra? Se pierde la paz. Y dice, ¿qué es la causa? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. O sea, vemos aquí la entrada de la codicia. La codicia es un pecado, ¿verdad? Dice codicias lo que otros tienen. Dice, y no lo puedes obtener. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no puedes obtenerlo, lo que deseas, porque no pides. O sea, no le pides a Dios. Entonces, en vez de pedir a Dios que Dios supla, ¿qué tiene? Envidia, conflicto, codicia. Y dice que eso viene y trae combate, trae lucha, trae guerras, trae pleitos y se pierde la paz. Si nosotros somos personas que hemos sido dada la paz de Dios, está en nosotros entonces traer la paz a una situación. Como digo, ¿por qué? Porque el mundo no conoce la paz sobrenatural que Dios ha traído a nuestra vida. Y quizá tú en este momento estés afrontando algún conflicto, algún combate, alguna lucha. Y tienes que quizá examinar tu corazón. Señor, ¿estoy yo codiciando? ¿Estoy yo queriendo salir con la mía? O sea, ¿quiero yo solo lo que mis deseos quieren, solo lo que mis pasiones me dominan? Señor, ¿soy yo el que he causado que la paz entre mis hermanos o quizá mis familiares no esté ahí? Nosotros como creyentes que tenemos la paz de Dios, tenemos más responsabilidad delante de Dios por traer esa paz a que rija donde estamos. Quizá tú estás lejos de la paz de Dios en este momento. Quizá te encuentras en una situación donde dices, estoy en medio de esa lucha, de ese conflicto, de ese malestar. Yo quiero esta mañana que tomes un momentito ahí donde estás y que pongamos en práctica esto, decir, Señor, yo necesito caminar en tu paz. Y quizá tú que estás viendo en línea, estás ahí en tu hogar viendo, estás también con falta de paz en este momento. Yo quiero que oremos al Señor en este momento, ahí donde tú estás, si tienes necesidad de esto. Señor, hay batallas, hay conflictos que vienen para robarnos la paz en la iglesia, en la familia, en nuestras amistades. Y muchas veces, Señor, confesamos que vienen a causa de nuestro egoísmo, de nuestras pasiones, como dice tu palabra, que combaten en nosotros, en nuestros miembros, y nos llevan a codiciar, nos llevan, Señor, a hablar mal, a tener envidia, quizá. Padre, perdona en este momento, pedimos
que tú restaures esa paz que todos buscamos y necesitamos de ti. Yo oro por este pueblo, yo oro por aquellos en este momento que están clamando a ti. Señor, ayúdame. Trae paz, Señor, a esta situación. Y que tú vengas, Señor, y resuelvas la situación como tú solo puedes hacerlo, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe que Jesús también trajo un anuncio de paz para no solamente, o falta de paz para los incrédulos, sino también trajo un anuncio de paz para los creyentes? Paz con Dios. En Hechos capítulo 10 y el verso 36 leemos que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios les envió, ¿verdad?, el evangelio, el mensaje, anunciando, dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Que Dios anunció al mundo a través del evangelio, dice, de la paz. Se le llama aquí el evangelio que trae la paz de Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el único mensaje que trae paz al mundo. Es el único mensaje que Dios ha enviado para que el hombre se reconcilie con Dios y pueda tener la paz que necesita. A través de Jesucristo solamente Dios ha provisto esta paz para todo aquel que cree. En Juan capítulo 14, Jesús nos dice en Juan 14 y verso 27. Dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una paz interna, la paz del corazón, la paz del alma. Y note que Jesús la denomina su paz. O sea, es una paz divina. Y dice, mi paz yo les doy a ustedes. Y se las doy no como el mundo la da. La paz que el mundo trae, como digo, es hasta que el egoísmo se levante, hasta que, ¿verdad?, alguna maldad empiece a obrar y se pierde la paz. Pero Jesús nos da una paz que perdura, una paz divina. Y luego nos dice que esta paz tiene la habilidad de guardarnos, ¿de qué? De ser turbado o el temor, de que nuestro corazón se turbe. Y yo sé que todos enfrentamos situaciones en la vida que causa o nos trae tentación de ser turbados en nuestro corazón. Pero ese es el momento que debemos olvidar a quién servimos. Al príncipe de paz. Aquel que dijo, yo te dejo mi paz. Y si Él nos la dejó, quiere decir que tenemos acceso a ella. Y dice, no como el mundo la da. No busques la situación temporal. Busca la paz que perdura. Es la paz que Cristo nos da a cada uno de nosotros, la paz del alma. Y por lo tanto, no tenemos que vivir perturbados. No tenemos que vivir con temor ni miedo. No sabemos lo que mañana trae, pero sí sabemos quién tiene nuestro mañana en su mano. Y es Dios. Y sabiendo eso y viviendo esa fe, nosotros podemos experimentar paz en medio de situaciones de conflicto. Aleluya. Sin temor y perturbación. Y luego en Juan capítulo 16, ahí está en el Juan 14, vaya al capítulo 16. Y el verso 33, una vez más, Jesús nos dice aquí en Juan, lo leímos hace unos momentitos, pero quiero reenfatizar en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está nuestra paz? En Cristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nos dice que la verdad de que Jesús ya tiene la victoria sobre todas las cosas que nosotros podamos enfrentar. Sea vida o sea muerte, no importa. Si morimos, la Biblia dice, morimos para el Señor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No hay ninguna pérdida para el creyente. Podemos vivir en paz, enfrentando lo que venga. En el mundo, dijo, habrá aflicción. ¿Por qué? Porque acuérdense que le dije, para el malvado no hay paz. El mundo está lleno
de maldad. El mundo está lleno de pecado. El pecado trajo la falta de paz al mundo. Entonces, en el mundo, Jesús dijo, habrá aflicción, porque todavía estamos rodeados por el ambiente de pecado. Pero viene un día cuando el Señor va a quitar todo eso. Aleluya. Y entonces la paz va a perdurar en todos lugares, por todos lugares, en todo tiempo. Así que nosotros tenemos esa promesa del Señor. En Romanos capítulo 5, el verso 1, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, a los creyentes en Roma, les dice en el verso 1 que somos justificados por la fe y tenemos entonces ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Jesús murió por nuestros pecados, verdad? Para quitar la culpa de nuestro pecado. Note aquí dice que somos justificados. La palabra justificar quiere decir que Dios ya ha quitado toda culpabilidad de todo lo malo que nosotros hemos hecho y que merecemos la pérdida de la paz. Pero Él nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, tenemos nosotros justificación cuando creemos en Él. Note lo que dice, el resultado es que tenemos paz para con Dios. O sea que Dios es ahora nuestro Señor. Ya no estamos en conflicto con Dios. Si tú todavía tienes conflictos con Dios, necesitas que Dios te justifique. Necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas poner tu fe en Jesucristo porque Él es el único que puede quitar la deuda que tú tenías y que teníamos nosotros de nuestro pecado, que nos robaba la paz. No podíamos tener paz con Dios. Pero ahora, gracias a Dios y a Jesucristo que murió por nosotros, nosotros tenemos paz para con Dios. O sea, paz divina. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo una vez más escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 y el verso 14 y el verso 17, Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Acuérdense que no había paz entre judío y gentil. Ellos se vivían atacando el uno al otro, ¿verdad? No se podían juntar, no se podían ver. Pero Jesús vino y juntó a todos, ¿verdad? En un cuerpo, dice la Biblia, judío, gentil, no importa, el que cree en Él es parte de este cuerpo. Pero note que dice que Él es nuestra paz. No solamente nos da la paz, sino que nos da a sí mismo. Jesús dijo, yo vendré y moraré en vosotros, ¿verdad? Mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en vosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él trae su paz, pero Él es nuestra paz. Él es el que nos da la paz con Dios Padre. Luego en el verso 17 de ese mismo capítulo, dice, y vino, hablando de Dios, que vino anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los gentiles y a los judíos. Dice, y porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Una vez hace esa referencia al Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de paz. Las buenas nuevas de que Dios ha reconciliado al mundo a sí mismo, dice, no imputándole a los hombres sus pecados, sino que Él nos ha perdonado a través de la muerte de Jesús y la resurrección que nos ha justificado. Y luego, ahí en Romanos, una vez más, en el capítulo 3, Cristo vino para traernos paz con Dios. Primero, lo leímos en Romanos capítulo 5 y verso 1. Vino a traernos paz con Dios primero, o sea, era lo primario, porque sin paz con Dios no puede haber paz entre los hombres, ¿verdad? La gente en el mundo busca la paz, como he dicho al principio, pero dejan a Dios a un lado. O sea, no buscan las cosas de Dios, no quieren acercarse a Dios, pero buscan la paz. Pero la paz no se encuentra más que primero haya paz con Dios. Si tú no estás reconciliado con Dios, jamás podrás vivir
tu vida en paz. Siempre habrá conflictos, siempre habrá cosas que te van a perturbar tu corazón y van a traer temor a tu vida. Pero cuando el Señor vino a traernos paz primero, Romanos capítulo 3, note lo que dice la Biblia. No podemos dejar a Dios a un lado y creernos que podemos tener paz. En Romanos 3:10, Pablo empieza diciendo, como está escrito, no hay un justo ni aún uno. Por eso tenemos que ser, ¿qué? Justificados, porque no hay ninguno que es justo en sí mismo. Dice el verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esa está dándonos la condición del hombre, ¿verdad? Es su garganta, su lengua hablan engaño, o sea, mentiras. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice el verso 17, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Por eso dije que el hombre apartado de Dios en su maldad nunca puede encontrar la paz. No conoce el camino de la paz. ¿Por qué? Dice el verso 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No es hasta que venimos nosotros y reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Pecadores en necesidad de gracia y compasión. Y dice, entonces nosotros podemos venir delante de Dios con temor a Dios, ¿verdad? Y ese temor que reverencia a Dios, que pone a Dios en su lugar donde Él debe de estar, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y nosotros nos humillamos, es donde encontramos el camino de la paz. Ahora el Señor no solamente nos trae la paz y nos hace que recibamos la paz divina, sino que Él nos hace pacificadores. En Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, el verso 9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Así que los hijos de Dios, las hijas de Dios, son pacificadores. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad traer paz a las situaciones. Ahora, a veces, como dije, porque traemos la verdad, a veces la paz, la división viene, pero no es lo que nosotros hemos causado, es la gente que no recibe la verdad de Dios, que se separa, que se divide, ¿verdad? Que pierde, ¿verdad? Esa comunión con aquellos que tienen los mejor interés para ellos. Así que el Señor nos llamó, me llamó a mí, te llamó a ti, para ser pacificadores. Y note lo que dice, bienaventurados son los pacificadores. O sea, aquellos que hacen la paz son bendecidos, son bienaventurados, lo que la palabra quiere decir, bendecidos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, ser pacificadores? En Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4, leemos algo acerca de Jesús, que es el príncipe de paz. Si podemos aprender cómo ser pacificadores de aquel que es el príncipe de paz, creo que entonces podemos nosotros, ¿verdad?, estar asegurados de que estamos en el buen camino. Pero dice aquí Filipenses 2, verso 3, nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Hay que dos pecados aquí que menciona, el ser contencioso de espíritu y el ser vanaglorioso, ¿verdad? Dice, no hagas nada por contienda, por pleito. ¿Por qué? Porque somos pacificadores. Y dice, y para vanagloria, solamente para ti. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, esta es una actitud de espíritu, una actitud de corazón, que como creyentes que tenemos la paz de Dios, debemos nosotros manifestar. Dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, no está diciendo que son superiores a nosotros, sino que nosotros los debemos de estimar como si fueran superiores a nosotros. O sea que en lugar de tomar el primer lugar, es dar oportunidad a otros primero que pase,
¿verdad? No porque es mejor que yo, no porque es más que yo, sino porque hay una actitud, ¿verdad?, divina, cristocéntrica en nuestro corazón, porque eso es lo que Cristo hizo. Él vino estimándonos a nosotros, ¿verdad?, más que su propia vida. Por eso pudo Él dar su vida por nosotros. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros o los demás. O sea que no está diciendo que no debemos de buscar, ¿verdad?, lo propio, sino dice cada uno no buscando lo propio, sino también lo de los otros, o sea, los de los demás. Y esa es una actitud que suministra paz en vez de conflicto. Si yo siempre estoy mirando solo por lo mío, voy a tener conflicto contigo cuando mis intereses y los tuyos están en conflicto. Si yo solamente busco lo mío, nunca voy a estimarte a ti como superior, ¿verdad?, a mí mismo, y voy a causar conflictos y problemas. Entonces, no buscando nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios como hizo Jesús. Es una manera que nosotros podemos ser pacificadores. Y luego en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, vamos a ir ahí, y el verso 6, el apóstol Pablo dice esto, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que para nosotros también ser pacificadores tenemos que guardarnos espiritualmente. Tenemos que no estar, flojos, dormidos como todos los demás, dicen como la demás gente, sino que velando, sobrios, ¿verdad? Espiritualmente alertas. Es lo que nos está diciendo aquí, sobrios, alertas a lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque si nosotros somos pacificadores, traeremos la paz de Cristo donde quiera que estemos. Aleluya. Y luego en Romanos también, el capítulo 8, Romanos 8 y el verso 6. No solamente tenemos que buscar la voluntad de Dios en toda situación y estar espiritualmente alertas, sino también para ser pacificadores debemos de tener también una actitud de mente, una espiritualidad, ¿verdad?, de mente, de pensar, de pensamiento. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Note, el ocuparse de las cosas del espíritu son vida y paz. Por eso si queremos ser pacificadores, vamos a concentrar nuestra mente en las cosas espirituales. Estar espiritualmente alertas, pensando, ¿verdad?, como Dios piensa. Por eso la Biblia dice, hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo leímos ahí en Filipenses 2. Este mismo pensar, como Cristo piensa. Dice, tú también piensas. Y eso se toma el poder del Espíritu Santo. No es un pensar natural simplemente. Todos tenemos la habilidad de pensar, pero solamente los creyentes por medio del Espíritu Santo tenemos, ¿verdad?, el poder espiritual para ser espirituales en la manera que pensamos. Y eso es algo que nos ayuda para ser pacificadores. Y esto debe de ser no solamente algo que hacemos cada y cuando, sino que debe ser un estilo de vida. Y en Colosenses capítulo 3 y verso 15 y 16, Colosenses 3, 15 y 16, Pablo dice esto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es gobierne? O sea, que rija, que mande, si podemos decir así, ¿verdad? Que sea lo que determina lo que tú haces de tu corazón. La paz de Dios gobierne en tu corazón. No la carne, sino la paz de Dios por medio del Espíritu. Cuando, como dijo, el pensar en las cosas del Espíritu es vida y paz. Y dice aquí que esa paz de Dios que Él te ha dado gobierne en tu corazón. Y dice a la que asimismo fuisteis llamados. Note, fuimos llamados ¿para qué? Para ser gobernados por la paz de Dios.
para ser gobernados por la paz, ¿verdad?, que Jesús trajo a nuestra vida. Dice, fuisteis llamados a un solo cuerpo, dice, y ser agradecidos. Todos digan agradecidos. Agradecidos. ¿Verdad? Y la Biblia muchas veces habla esta palabra en las epístolas, ¿verdad?, de Pedro, de que seamos agradecidos. Yo doy gracias a Dios por la paz sobrenatural que Dios ha traído a mi vida. A veces he pasado conflictos donde no había nada que echar mano, simplemente a la paz interna que Cristo dijo, yo te doy, y no la doy como el mundo la da. No busques la paz como el mundo la busca. La paz de Dios no se lleva adelante, ¿verdad?, comprometiendo la palabra ni la verdad. No voy a poner a un lado la verdad de Dios para que paz continúe. No es la paz a todo costo, como el mundo dice, paz a todo costo, cueste lo que cueste. No, la paz siempre viene a causa de la verdad de Dios. Ahora, nosotros hemos sido llamados a esto como un estilo de vida. Dije, no es nada más en ocasión que debemos ser pacificadores o vivir la paz de Cristo, sino que la paz de Cristo debe gobernar en tu corazón. Y yo pido al Señor esta mañana que cada uno que está escuchando pueda decir, Señor, deja que tu paz gobierne siempre. Especialmente si somos dados a, ¿verdad?, que somos, cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa causa que, ¿verdad?, nos incomodemos. Sino, Señor, deja que tu paz sobrenatural siempre gobierne en mi corazón. En Isaías capítulo 6, vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9. Jesús vino a la tierra para traer paz. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No, primero vino a traer paz. ¿A quién? A los que creen en Él. Nos trajo paz con Dios primero. Cuando el Señor regrese una vez más en la segunda venida, el Señor va a traer paz a la tierra, porque va a cambiar toda la faz de la tierra. En Isaías 9, verso 6, el profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido. Es una escritura que leemos mucho en Navidad, porque habla del Mesías, nacido como niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño nacido en Belén, en el cual así en tiempo de Adviento hoy estamos concentrando y enfocándonos hacia la venida del Señor, ¿verdad? Como este niño que es nacido, el hijo que es dado, el hijo de Dios. Y note que el hijo no nació, el niño nació. El hijo es dado. O sea, el hijo siendo divino, él no tuvo que nacer. Solamente tomó un cuerpo, ¿verdad? Como hombre, se hizo hombre y como niño nació. Y el principado, o sea, el gobierno estará sobre su hombro, dice. Y se llamará su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este es el Cristo, el Mesías, que nació en Belén, que traería la paz al mundo, la paz a la tierra. En el verso 7 sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, porque era hijo de David según la carne. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sabe que el mundo busca juicio, busca justicia, y a veces piensa que si se le hace justicia va a tener paz. Pero el mundo realmente no conoce lo que es justicia hasta que Cristo venga. Entonces vamos a saber lo que realmente es justicia. Hoy el hombre hace sus propias muecas, ¿verdad? Y le llama justicia, pero no es justicia. El Señor vendrá y Él establecerá su reino, dice, lo confirmará en juicio y lo confirmará en justicia, desde ahora y ¿cuándo? Y para siempre. O sea, es un imperio, es un reino que jamás va a terminar, será para siempre.
y tenemos el emblema, tenemos la garantía que esto va a suceder. Dice, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, el Señor es el que, como leímos en el libro de Daniel, levantará en aquellos días un reino que jamás será destruido. Aleluya. Y ese es el reino de paz que va a venir sobre toda la tierra, donde el Mesías, Cristo Jesús, va a gobernar últimamente en una paz que va a perdurar para siempre. Ya no habrá más conflicto en la tierra. Y esto se proclama en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que nos anuncia, ¿verdad?, de la venida del Mesías, de la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Este es el reino que va a gobernar sobre todas las naciones del mundo. Cuando Cristo venga y establezca su reino de paz sobre la tierra, reinará por los siglos de los siglos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más conflictos. ¿Por qué? Porque ya no habrá más pecado. El Señor va a limpiarlo todo. Va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la Biblia, donde va a morar la justicia. Y en esta segunda semana de Adviento, que es la semana de paz, recordamos al príncipe de paz. Póngase de pie conmigo esta mañana. Padre, te damos gracias. Te agradezco, Señor, por el don de tu Hijo Jesucristo. Este don que tú has enviado, Señor, en este tiempo de Navidad que nosotros celebramos, que ha venido para ser el príncipe de paz, para salvarnos primeramente de todos nuestros egoísmos pecaminosos. Has, Señor, restaurado nuestras vidas a través de tu vida, a través de tu muerte en la cruz, a través de tu resurrección, para liberarnos de este mundo de maldad. Has venido para traer paz a nuestra vida, Señor. Y yo te pido en esta mañana que los conflictos entre nosotros, cualquiera que sean, cesen, Señor. Que nosotros seamos aquellos que somos los pacificadores que tú has llamado, Señor, para este tiempo. Ayúdanos para confiar en tu Hijo Jesucristo, nuestra salvación, que tú has enviado, Señor, para hacernos íntegros, para mostrarnos la paz de Jesús y para que la podamos mostrar y llevarla a un mundo que está agitado de conflicto, que está agitado por falta de paz. Ven tú, Señor, príncipe de paz, en tu reino. Como hemos leído aquí, gobierna, Señor, por los siglos de los siglos. Como tú nos enseñaste a orar, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, gracias que en este día, Señor, que recordamos la paz que tú nos has dado, estamos agradecidos y te agradecemos y te digo gracias, Señor, porque estoy en paz contigo, porque todo pecado ha sido perdonado, porque has traído, Señor, la justicia y has justificado a tu pueblo. Y, Señor, esperamos ese día cuando tú vendrás una vez más a establecer un reino que jamás será destruido. El reino donde va a vivir y morar la justicia, la verdad, el amor y la paz. Te doy gracias, Señor. Y al recordar en esta temporada navideña la venida del Mesías, recuérdanos, Señor, que viniste para traernos paz. Y esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz sobrenatural. No es una paz como el mundo la da. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos para vivir en ella siempre. Y haznos pacificadores en este tiempo. Y para tu honra y tu gloria, Señor, todo esto se ha hecho. Y te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que ahora vivimos
en paz. Y al irnos de este lugar, Señor, nos vamos con tu paz para vivir una vida como pacificadores para ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.